realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico, como tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral. Jacobo Grinberg nació con la mente de un genio y el corazón de un buscador. Desde pequeño, la muerte de su madre marcó su vida, despertando en él una obsesión: descubrir qué es la conciencia y cómo el ser humano interactúa con la realidad invisible. Estudió psicología en la UNAM, pero las explicaciones académicas le parecían pobres. Por eso, fue más allá. Se formó como neurofisiólogo, pero nunca dejó de explorar aquello que la ciencia no podía explicar: la conexión profunda entre mente y universo. Jacobo no era un simple teórico. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, donde combinó ciencia, chamanismo y espiritualidad en experimentos que desafiaban la lógica. Para él, la mente no era un producto del cerebro, sino la arquitecta de la realidad. En sus investigaciones, descubrió que la mente humana es capaz de alterar el espacio-tiempo. Lo documentó con precisión científica, pero la comunidad académica no estaba lista para escucharle. Él sabía que estaba jugando con fuerzas que podían cambiarlo todo. Su encuentro con Pachita, una curandera que realizaba cirugías psíquicas, fue clave. Jacobo presenció cómo ella abría cuerpos con las manos y materializaba órganos. Grinberg no solo observó, lo midió, lo registró. Sabía que allí había una ciencia no descubierta. Jacobo desarrolló la teoría sintérgica, una explicación de cómo la conciencia interactúa con un campo unificado de energía, creando la experiencia de la realidad. Una teoría que, de ser aceptada, derrumbaría las bases del conocimiento científico tradicional. Pero cuando sus experimentos comenzaron a arrojar resultados perturbadores, el misterio se hizo presente. Grinberg notaba cómo ciertas personas, sin contacto físico, podían alterar la percepción de otras. La telepatía, la manipulación de la materia, ya no eran mitos. Sus investigaciones no pasaron desapercibidas. Comenzaron las amenazas, las advertencias disfrazadas de consejos. Pero Jacobo no se detuvo. Sabía que estaba cerca de algo grande, algo que podría cambiar la historia de la humanidad. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció, sin dejar rastro. Su casa estaba en orden, no hubo señales de violencia, simplemente se esfumó, como si la tierra lo hubiera tragado, pero lo que parecía una desaparición más, pronto se convirtió en leyenda. Algunos dicen que fue secuestrado por agencias de inteligencia que querían silenciarlo. Otros aseguran que realizó un experimento demasiado arriesgado y que su cuerpo no soportó la transición hacia otras dimensiones. Testigos afirman que, días antes de desaparecer, Jacobo estaba obsesionado con una idea: la realidad es un holograma, y si logro desprogramarlo, puedo salir de este plano. Sus palabras ahora resuenan con un eco inquietante. Versiones oscuras sostienen que Jacobo fue víctima de sus propios experimentos, que abrió una puerta que no supo cerrar, que al intentar cruzar la barrera de la percepción quedó atrapado entre dimensiones, ni vivo ni muerto, suspendido en lo desconocido. Otros aseguran que Grinberg logró lo imposible: desmaterializarse y fundirse con el campo sintérgico, que su cuerpo físico dejó de ser necesario y ahora existe como pura conciencia, viajando por planos de existencia a los que no tenemos acceso. Pero hay quienes sostienen que su desaparición fue provocada por fuerzas ocultas, que sus descubrimientos incomodaban a élites que no querían que la humanidad supiera la verdad sobre su poder mental. Una conspiración que aún hoy sigue oculta tras sombras. Las teorías se multiplicaron. Se habló de experimentos fallidos, de viajes astrales permanentes, de operaciones secretas, pero nadie, absolutamente nadie, pudo explicar cómo un hombre pudo desaparecer de la faz de la Tierra sin dejar ni una pista. Lo más inquietante es que sus documentos, sus grabaciones y muchos de sus experimentos desaparecieron con él, como si alguien o algo quisiera borrar todo rastro de su existencia. Pero la huella de Grinberg era demasiado profunda para ser silenciada. Hoy, sus libros circulan como reliquias.
Sus enseñanzas sobre la mente y la realidad son estudiadas por investigadores que saben que Greenberg fue un adelantado a su tiempo. Sus palabras son semillas que aún germinan en las mentes despiertas. Jacobo no buscaba fama ni reconocimiento, buscaba la verdad y quizás al encontrarla cruzó un umbral del que no se puede regresar. O quizás eligió quedarse del otro lado, observándonos, esperando que algún día comprendamos lo que él descubrió. Su desaparición no fue un accidente, fue la culminación de un camino que él mismo eligió recorrer sabiendo los riesgos. Su vida es una advertencia, pero también una inspiración para quienes no se conforman con las respuestas fáciles. Cada vez que alguien lee su teoría sintérgica, se abre una puerta a un mundo donde la mente es la verdadera creadora de la realidad. Jacobo nos enseñó que la percepción no es un espejo, sino un pincel con el que dibujamos nuestra existencia. Greenberg entendía que las tradiciones chamánicas y la física cuántica decían lo mismo, pero en lenguajes diferentes. Su obra es el puente entre esos dos mundos, una guía para navegar el misterio de ser conscientes en un universo vibrante. Aunque muchos quieran olvidar su nombre, Jacobo sigue vivo en cada persona que cuestiona la realidad, en cada mente que se atreve a pensar que la vida es mucho más de lo que vemos. Su desaparición es un enigma que nos recuerda que el conocimiento tiene un precio. ¿Fue Jacobo víctima de sus descubrimientos o logró alcanzar aquello que nadie se había atrevido a intentar? La respuesta quizás no está allá afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. La verdadera búsqueda de Greenberg era hacia adentro. Y es aquí donde tú entras en esta historia, porque si has llegado hasta este punto, es porque en ti también vive esa sed de entender más allá de lo obvio. La pregunta es, ¿te atreverás a mirar más allá de lo visible? Jacobo Greenberg nos dejó un legado que no se puede destruir. Sus enseñanzas son llaves para despertar a una realidad que ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo, pero abrir esa puerta depende de cada uno de nosotros. Jacobo enseñaba que la mente no es un reflejo del mundo, sino la fuerza que lo construye. Para él, cada pensamiento, cada emoción, tiene un impacto directo en la forma en que percibimos la realidad. No se trataba de teorías bonitas, sino de principios que podían cambiar vidas. Una de sus frases más potentes era: "La realidad no es lo que vemos, sino lo que estamos listos para percibir". Y sus experimentos lo confirmaban. Personas comunes lograban alterar su percepción hasta el punto de ver más allá del espacio y el tiempo. Greenberg estaba convencido de que los chamanes no eran místicos ignorantes, sino científicos de la conciencia. Ellos habían descubierto caminos internos que la ciencia occidental ni siquiera sospechaba. Él buscaba traducir esos conocimientos en lenguaje científico. La teoría sintérgica explicaba cómo la conciencia podía modificar la malla espaciotemporal, esa red invisible que sostiene la realidad. Si logramos alterar esa red, decía Jacobo, podemos transformar nuestro entorno, nuestra salud, nuestras posibilidades. En sus últimos experimentos, Jacobo intentaba demostrar que la mente podía colapsar la realidad. A través de estados de meditación profunda, los participantes lograban crear alteraciones medibles en fenómenos físicos. Era como si la mente tejiera el universo. Pero jugar con la estructura de la realidad tiene sus riesgos. Greenberg era consciente de ello. Antes de desaparecer, comentó a sus allegados que estaba trabajando en un experimento que, si funcionaba, podría abrir un portal mental hacia otras dimensiones. Muchos creen que su desaparición fue el resultado de ese experimento, que al cruzar el umbral, su cuerpo se desmaterializó. Pero otros sostienen que fue silenciado porque estaba muy cerca de demostrar que la mente humana es más poderosa que cualquier tecnología. Sus cuadernos de notas, algunos recuperados tras su desaparición, hablan de puntos de anclaje de la conciencia y de frecuencias vibratorias que permiten sintonizar realidades alternativas. Greenberg estaba descifrando un código para modificar la percepción humana. Pero más allá de sus teorías, Jacobo dejó enseñanzas prácticas. Nos enseñó que al enfocar nuestras emociones y pensamientos en un estado de plenitud, podemos atraer experiencias que reflejen esa vibración. Para él, la ley de la atracción no era magia, sino ciencia. A diferencia de los gurús de moda, Greenberg no hablaba de desear cosas materiales.
Él enseñaba a vibrar en coherencia con la realidad que queremos experimentar. La clave no estaba en lo que pedimos, sino en lo que sentimos y proyectamos. Sus prácticas de meditación eran intensas. Jacobo guiaba a las personas a través de visualizaciones tan profundas que lograban alterar sus propios estados fisiológicos. Para él, la mente era la herramienta más poderosa jamás creada. Su desaparición es también una advertencia. Nos recuerda que cuando te acercas demasiado a las verdades ocultas, comienzas a incomodar a quienes prefieren mantener el status quo. Greenberg no desapareció por accidente, fuese un desaparecido de la conciencia colectiva. Los seguidores de Jacobo aseguran que su obra no terminó con su desaparición. Al contrario, su mensaje se volvió más fuerte, más urgente. Cada vez más personas están despertando al poder de su propia mente, rompiendo las cadenas de una realidad impuesta. Hoy, sus enseñanzas resurgen en comunidades que buscan entender cómo el pensamiento puede sanar enfermedades, atraer oportunidades y crear cambios profundos en la vida. Greenberg nos legó el conocimiento, pero nos toca a nosotros aplicarlo. Al estudiar a Jacobo, entendemos que la verdadera revolución es interna. No se trata de cambiar el mundo exterior, sino de transformar la manera en que interactuamos con él. La mente no es víctima de la realidad, es su arquitecta. Los científicos que hoy investigan la conciencia cuántica siguen encontrando pruebas de lo que Jacobo decía hace más de 30 años. Pero mientras ellos apenas comienzan, Greenberg ya había trazado un mapa completo del funcionamiento de la mente en la realidad. Sus investigaciones no buscaban reconocimiento, sino liberar a la humanidad de la cárcel perceptual en la que vive. Nos enseñó que vivimos atrapados en patrones mentales heredados y que podemos romper esas cadenas para experimentar una existencia más plena. Muchos se preguntan si Jacobo regresará algún día, si reaparecerá cuando la humanidad esté lista para comprender lo que descubrió, pero quizás su regreso no sea físico, sino a través de las mentes que despiertan gracias a sus enseñanzas. Greenberg nos dejó una brújula para navegar la conciencia, pero depende de nosotros atrevernos a recorrer ese camino. La desaparición de Jacobo no fue un final, sino el inicio de una misión: expandir la conciencia colectiva. Jacobo Greenberg dejó pistas ocultas en sus escritos, como si supiera que algún día sus palabras serían la guía para quienes buscan respuestas más allá de lo visible. Él sabía que la conciencia humana, cuando se expande, puede desprogramar la realidad que nos limita. Sus experimentos con la telepatía y la percepción remota demostraron que la mente no necesita del espacio físico para conectarse. Jacobo creía que la humanidad estaba al borde de un salto evolutivo, un despertar colectivo que cambiaría la historia. Muchos de sus discípulos aseguran haber recibido mensajes de Jacobo en sueños, como si su conciencia siguiera activa en planos sutiles, guiando a quienes están listos para continuar su obra. Él nunca buscó ser un maestro, pero se convirtió en un faro. La desaparición de Greenberg es un enigma sin resolver, pero su legado es una puerta abierta. Cada persona que estudia sus enseñanzas tiene la oportunidad de cruzarla, de despertar a una nueva forma de ver la vida, donde los límites son solo ilusiones. La historia de Jacobo no es solo una historia de misterio, es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos, a entender que somos creadores de nuestra realidad. El poder que buscamos afuera siempre ha estado dentro de nuestra mente. Si este relato te hizo cuestionar la realidad, si sientes que dentro de ti hay algo que quiere despertar, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video para que el mensaje de Jacobo Greenberg siga vivo.